El bosque había muerto mucho antes de que la guerra lo alcanzara. El capitán Elias Thorne lo supo en el momento en que sus botas tocaron el suelo ceniciento. Los árboles se erguían como centinelas esqueléticos, su corteza ennegrecida y partida. Ramas arañando un cielo sin luna ahogado por el humo. Aquí no cantaban pájaros. No zumbaban insectos. Incluso el viento parecía reacio a agitar el aire, como si temiera perturbar cualquier malevolencia que hubiera reclamado este lugar como propio. Detrás de él, los sonidos de la batalla se habían desvanecido en un rugido distante. Acero sobre acero, los gritos de los moribundos, el trueno húmedo de las máquinas de asedio arrojando fuego a la piedra. La guerra entre la humanidad y los reinos nocturnos había durado 3 años empapados de sangre, y Elías había visto suficiente muerte como para llenar 1000 cementerios. Se había ganado su capitanía no por noble nacimiento, sino por pura supervivencia, aprendiendo qué órdenes seguir y cuáles ignorar en silencio cuando la supervivencia lo exigía. Esta noche, la supervivencia le había exigido retirarse. Su batallón había sido emboscado en el puente Ravencross, destrozado por una fuerza de ataque vampírica coordinada que había salido gritando de las sombras con una velocidad inhumana. Elías había visto a hombres que había conocido durante años reducidos a cáscaras exsanguinadas en segundos, su armadura no protegía más que el pergamino contra las garras que podían desgarrar el acero. Había dado la orden de dispersarse, de reagruparse en el punto de reserva a 5 millas al sur, y luego corría como un cobarde hacia estos bosques abandonados por los dioses. Excepto que no era un cobarde. Era un pragmático. Los héroes muertos no decoraban campos de batalla. Solo sus cadáveres lo hicieron. Las runas grabadas en su coraza parpadearon débilmente, sus encantamientos protectores casi agotados. La luz que proyectaban era enfermiza y verde, apenas suficiente para ver 3 pasos adelante. Elías siguió adelante, con una mano en la empuñadura de su larga espada, la otra agarrando la herida en su costado, donde las garras de un vampiro habían encontrado el espacio entre su puldrón y Quirus. La herida no era profunda, pero sangraba constantemente, dejando un rastro que cualquier depredador podía seguir. Necesitaba encontrar refugio, vendar la herida, recuperar el aliento. En cambio, él la encontró. El claro apareció sin previo aviso, como si el bosque de repente hubiera decidido exhalar y crear una bolsa de espacio abierto. Antiguos pilares se levantaban del suelo como dientes rotos, restos de algún templo o monumento olvidado hace mucho tiempo. Estaban tallados con símbolos que Elías no reconoció, patrones en espiral y glifos angulares que parecían retorcerse en su visión periférica, instalándose en la quietud cuando los miraba directamente. Y en el centro de todo, derrumbada contra el pilar más grande había una figura que hacía que todos los instintos que poseía Elías le gritaran que corriera. Un vampiro. Pero no cualquier vampiro. Incluso a 20 pasos de distancia, incluso a la tenue luz de sus runas moribundas, Elías podía ver la realeza en su porte. Vestía una armadura de acero negro adornada con carmesí, ajustada a su esbelta estructura, con el tipo de artesanía que hablaba de armerías reales y maestros herreros. Su capa, aunque desgarrada y ensangrentada, alguna vez había sido una magnífica seda de color rojo intenso forrada con tela de plata, ahora colgando hecha jirones de sus hombros. Su cabello era del color de la luz de la luna, largo y liso, derramándose sobre sus hombros y acumulándose en el suelo a su alrededor. Ella se estaba muriendo. Elías reconoció la muerte cuando la vio. Lo había visto en suficientes caras, tanto humanas como de otro tipo. La piel del vampiro, naturalmente pálida, había adquirido una cualidad translúcida como el vidrio esmerilado. Su armadura estaba agrietada en una docena de lugares, y por esas grietas se filtraba algo que no era del todo sangre, más oscuro, más espeso, con un brillo iridiscente que captaba la luz de manera extraña. La niebla se elevó de las heridas, rizándose hacia arriba como espíritus que se alejan. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial e irregular. Una mano estaba presionada contra una enorme herida en el costado, con los dedos resbaladizos y temblorosos. La otra yacía cojeando a su lado, con los dedos con garras todavía extendidos como si hubiera estado luchando hasta el mismo momento en que la conciencia la abandonó. Elías debería haber desenvainado su espada, debería haberse acercado con cuidado, confirmar la matanza y seguir adelante.
Este era el enemigo. Esta era una de las criaturas que había masacrado a sus hombres, que había estado aterrorizando las fronteras de la humanidad durante años y que se alimentaba de sangre humana como ganado. En cambio, se encontró dando un paso adelante, luego otro. Su mente racional vomitaba protestas con cada pisada. Ella es una vampira. Ella te matará. Esto es una trampa. Aléjate. Pero algo más profundo anuló esas objeciones. Algo que había pensado que la guerra le había quemado años atrás. Compasión. Parecía tan joven. No de la forma en que los vampiros a menudo parecían jóvenes a pesar de siglos de existencia, sino genuinamente jóvenes. 17, quizás 18 si hubiera sido humana. Había algo desgarrador en ver a alguien tan joven tirado roto y solo en un bosque muerto, incluso si ese alguien tenía colmillos y garras. Elías se arrodilló a su lado, manteniendo la mano de la espada libre por costumbre, y la estudió más de cerca. De cerca, la calidad de su armadura era aún más evidente. Este no era el equipo producido en masa de un soldado de infantería. El acero ennegrecido había sido grabado con intrincados patrones. Cada pieza encajaba con tanta precisión que las costuras eran casi invisibles. El borde carmesí no era pintura, sino una especie de incrustación cristalina que parecía brillar débilmente desde adentro. Nobleza, tal vez incluso realeza, lo que hizo que su próxima decisión fuera aún más loca. Elías había visto suficientes heridas en el campo de batalla como para saber cuando alguien se estaba desangrando. La princesa vampiro decidió que eso era lo que debía ser, tenía minutos como mucho. Lo que sea que le había hecho esto, lo había hecho a fondo. La herida en su costado era enorme y heridas similares marcaron su hombro, muslo y garganta. Algo se le había clavado con salvaje eficiencia, algo lo suficientemente fuerte como para perforar una armadura mejorada de vampiro. ¿Otro vampiro, quizás? Los reinos nocturnos estaban constantemente en guerra entre sí. Sus alianzas tan cambiantes y traicioneras como la niebla matutina. O tal vez había sido atrapada por un equipo de ataque humano equipado con armas benditas y fuego alquímico. Cualquiera que fuera la causa, el resultado fue el mismo. Ella se estaba muriendo, y Elías, contra toda pizca de lógica y autoconservación que poseía, estaba a punto de salvarla. Buscó a tientas su cinturón por su equipo de campo, sacando un pequeño frasco de vidrio no más grande que su pulgar. Dentro derramaba un agua bendita líquida clara bendecida por los sacerdotes de la Catedral del Amanecer, una de las armas más efectivas de la humanidad contra los muertos vivientes. Unas gotas en la piel de un vampiro causarían quemaduras. Más que eso podría ser fatal. Elías lo dejó a un lado y sacó su cuchillo. Sus manos estaban más firmes de lo que tenían derecho a estar mientras retiraba la tela ensangrentada que había metido en su propia herida y hacía una incisión más profunda. Un nuevo dolor estalló, pero él lo mordió, concentrándose en la tarea en cuestión. La sangre brotó de inmediato, corriendo por su costado en gruesos ribletes. Luego se metió el cuchillo en la palma de la mano, creando un corte superficial en la carne del pulgar. Le sacaron sangre de la mano ahuecada. Dejó que se acumulara por un momento, luego tomó un frasco vacío de su kit. Este estaba destinado a recolectar muestras de compuestos alquímicos o agua envenenada. El vial se llenó lentamente. Elías tuvo que hacerse un segundo corte en el antebrazo para obtener suficiente sangre, su visión nadaba ligeramente por la pérdida de sangre. Cuando terminó, el vial contenía quizás 2 onzas de sangre de color rojo oscuro que ya se estaba enfriando en el aire nocturno. Lo sostuvo en alto, observando la luz de la luna, cuando la luna había emergido, filtrarse a través del líquido. Parecía brillar débilmente, aunque eso podría haber sido su imaginación, o las runas de su armadura, o el delirio de la pérdida de sangre. Esto es lo más estúpido que has hecho nunca, murmuró para sí mismo. Luego desenganchó la milla y la presionó contra los labios de la princesa vampiro. Al principio, no pasó nada. Elías inclinó el frasco, dejando que la sangre goteara por sus pálidos labios, y esperó. Su pecho continuó subiendo y bajando superficialmente. La niebla seguía saliendo de sus heridas. Ella no tragó, no se movió, no dio ninguna indicación de que siquiera estuviera consciente de su presencia.
Llegó demasiado tarde. Ella ya se había ido. Su cuerpo simplemente no se había dado cuenta todavía. Entonces sus ojos se abrieron. Eran del color de la sangre mezclada con vino, carmesí intenso con flecks de burdeos más oscuro, pupilas meras hendiduras en el centro. Se fijaron en él con una intensidad que hizo que el aliento de Elías se detuviera, inmovilizándolo en su lugar con tanta seguridad como una lanza atravesándole el pecho. Había conciencia en esos ojos, sí, pero también algo primitivo, hambriento y completamente inhumano. Su mano se disparó más rápido de lo que pensaba, cerrándose alrededor de su muñeca con una fuerza aplastante. El frasco cayó de sus dedos repentinamente sin nervios, rebotando en su armadura y rodando hacia la oscuridad. Su otra mano, la que había sido presionada contra su herida, agarró su collar y lo tiró hacia abajo con una fuerza irresistible. Elías tuvo tiempo de pensar, estoy muerto, antes de que sus colmillos se hundieran en su garganta. El dolor era extraordinario. No fue como ser cortado o apuñalado. Esos eran dolores agudos y limpios que la mente podía procesar y categorizar. Esto era algo completamente diferente. Una violación a un nivel que su cuerpo no estaba equipado para soportar. Sus colmillos no solo perforaban su piel. Estaban cavando en la vena, agarrándose con la tenacidad de un lamprey y tirando. Sintió que su sangre lo abandonaba en pulsos rítmicos. Sintió que se dibujaba y salía con cada latido de su corazón frenético. El mundo se inclinó de lado, su visión se volvió gris en los bordes, sus manos se escarbaron inútilmente en sus hombros, tratando de alejarla, pero ella lo abrazó sin esfuerzo. Su fuerza sobrenatural regresaba con cada golondrina. Ella me está matando, pensó distantemente. La salvé, y ella me está matando. Pero entonces algo cambió. La sensación de tirón se intensificó, pero el dolor comenzó a retroceder, reemplazado por un extraño calor que se extendió por las heridas punzantes. Fue casi agradable de una manera aterradora, como sumergirse en un baño caliente después de un día helado, o la primera copa de vino fuerte con el estómago vacío. Sus luchas se debilitaron y luego se detuvieron por completo. Sus manos, que la habían estado presionando, ahora descansaban sobre sus hombros casi suavemente. Los latidos de su corazón se ralentizaron. El mundo se volvió blando alrededor de los bordes. La oscuridad se infiltró por todos lados. Así es como termina, pensó. No en un campo de batalla, no con una espada en la mano, sino en un bosque muerto drenado por la criatura que traté de salvar. Había cierta poesía en ello, supuso. Sus ojos se cerraron. La conciencia regresó como una marea renuente, trayendo consigo una constelación de sensaciones incómodas. Tierra fría debajo de él, el fuerte mordisco de la escarcha en el aire, un fuerte dolor de cabeza que parecía decidido a partirle el cráneo por dentro y un peso en el pecho, algo sustancial y cálido que no había estado allí antes. Los ojos de Elías parpadearon. La luna colgaba directamente sobre su cabeza ahora, llena y brillante, ya no oscurecida por el humo o las nubes. Pintó el claro en tonos plateados y sombríos, convirtiendo los antiguos pilares en monolitos austeros que parecían inclinarse con curiosidad. Las brasas flotaban por el aire como estrellas terrestres, aunque Elías no pudo identificar su origen. No había fuego cerca, ni señales de lo que podría estar ardiendo. Y envuelta sobre su pecho, con la cara pegada al cuello con intimidad posesiva, estaba la princesa vampiro. Ella todavía estaba pálida, pero ya no era translúcida. La niebla había dejado de salir de sus heridas y aunque las heridas no se habían cerrado por completo, se habían contraído significativamente, sus bordes se unían con un progreso visible. Su respiración era ahora más profunda, regular, casi pacífica. Su cabello plateado se derramó sobre su armadura como la luz líquida de la luna, y una de sus manos estaba apretada con el puño en las correas de cuero de su cuirass, sosteniéndolo cerca con una intención inconfundible. Ella se había acurrucado a su alrededor como un gato reclamando su territorio. El primer instinto de Elías fue empujarla y alejarse corriendo. El segundo fue comprobar cuánta sangre había perdido. Evalúe su condición, determine si incluso podría pararse. El tercero, y el que realmente se manifestó, fue permanecer perfectamente quieto y tratar de entender qué acababa de suceder exactamente. Él estaba vivo.
Ese fue el primer milagro. Los vampiros no dejaban de alimentarse hasta que su víctima moría o eran apartados por la fuerza. Sin embargo, aquí estaba, débil y mareado, pero innegablemente respirando. Su corazón latía. Sus pulmones estaban funcionando. Y aunque sentía que había sido desangrado por un cirujano de campo de batalla particularmente entusiasta, no era un cadáver profanado. Ella se había detenido. ¿Por qué? La princesa vampiro se agitó contra él, haciendo un sonido que era casi un ronroneo. Sus labios se movieron contra su cuello, contra las heridas que le había hecho, y Elías sintió una extraña sensación de hormigueo mientras su lengua trazaba las marcas de los pinchazos. No fue doloroso. De hecho, era casi calmante, como si se aplicara un bálsamo refrescante sobre la piel quemada. Sus ojos se abrieron lentamente, esos orbes carmesí mirándolo a escasos centímetros de distancia. A la luz de la luna, podía ver detalles que había pasado por alto antes. La tenue luminiscencia en sus iris, la delicada red de venas más oscuras debajo de su piel de porcelana, la forma en que sus pupilas se expandían y contraían como las de un gato mientras se enfocaban en su rostro. Ella lo estudió durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego, sin romper el contacto visual, ella apretó deliberadamente su agarre sobre sus queros y se acercó, presionándose más firmemente contra él. El mensaje era claro. La mía. Elías tragó saliva. Su garganta estaba seca y el movimiento hizo que su cabeza nadara. Te detuviste. Se las arregló, su voz sonaba como una escofina de caballo. ¿Por qué? Ella inclinó la cabeza, el gesto extrañamente parecido a un pájaro. Cuando habló, su voz era como campanas de cristal envueltas en medianoche, hermosa, fría y completamente inhumana. Dijo simplemente, como si eso explicara todo. Los vampiros no hablaban a menudo con sus presas. O eso le habían enseñado a Elías. Eran depredadores, veían a los humanos como ganado en el mejor de los casos, e insectos irritantes en el peor. Los pocos vampiros que había encontrado de cerca durante la guerra le habían atacado en silencio o gritado insultos en su propio lenguaje gutural antes de intentar arrancarle la garganta. Esta hablaba la lengua común con perfecta claridad, aunque su acento era extraño, arcaico, con vocales enrolladas y consonantes agudas que sugerían que había aprendido el idioma hace décadas o siglos, y nunca se molestó en actualizar su pronunciación. Repitió Elías. Su mente se sentía lenta, los pensamientos se movían a través de la melaza, probablemente pérdida de sangre. ¿Te di sangre? Sí. No. La princesa vampiro se empujó ligeramente hacia arriba, apoyándose en un codo para poder mirarlo hacia abajo correctamente. Su cabello caía alrededor de ellos como una cortina plateada, creando un espacio privado que los sostenía a los dos solos. No solo sangre. Diste libremente con intención. Con ella hizo una pausa, buscando la palabra compasión. Sus ojos carmesí se entrecerraron, estudiándolo con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada. Algo le dijo que mostrar debilidad ahora sería catastrófico. ¿Por qué? Ella exigió, y ahora había una confusión genuina en su voz. ¿Por qué darías tu sangre para salvar a un enemigo? ¿Por qué te arrodillarías junto a uno de los patios nocturnos y ofrecerías misericordia? Llevas la armadura de los ejércitos de la humanidad. Llevas armas benditas destinadas a destruir a los de mi especie. Deberías haberme cortado la cabeza mientras estaba indefenso. En cambio, ella se estiró con la mano libre, con las yemas de los dedos rozando el costado de su cuello donde se había alimentado. El toque envió un escalofrío por la columna vertebral de Elías que no tenía nada que ver con el resfriado. Te ofreciste a ti mismo, terminó en voz baja. Ningún humano ha hecho nunca tal cosa. No en todos mis años. ¿Cuántos años? Elías preguntó, en parte por curiosidad genuina y en parte para ganar tiempo para pensar. Su mente estratégica, la parte de él que lo había mantenido vivo a través de innumerables batallas, volvía lentamente a la vida. Necesitaba comprender la situación, evaluar las variables, determinar su próximo movimiento. La princesa vampiro sonrió por primera vez, revelando colmillos que brillaban como marfil pulido. No era una expresión reconfortante. He visto 143 inviernos.
Nací en el reinado de la emperatriz Luna de Sangre, tercera hija de la corte de la Noche Eterna, y he comandado ejércitos desde antes de que el abuelo de tu abuelo respirara hondo. Soy la princesa Sarafina Nocturne, heredera del trono de Obsidiana, comandante de la Legión de las Sombras y guardiana del Pacto Carmesí. Se inclinó hasta que sus labios casi tocaron los de él, sus ojos ardían con una intensidad que parecía iluminar el aire mismo. Me salvaste la vida, susurró la princesa Sarapina. Y ahora, por toda ley de mi pueblo, me perteneces para siempre. La palabra colgó para siempre en el aire como una hoja suspendida. La mente de Elías se aceleró, tratando de procesar lo que ella le acababa de decir. Antiguos pactos vinculantes. La parte racional de su cerebro insistió en que esto era una tontería, sueños febriles provocados por la pérdida de sangre y el trauma. Pero la parte de él que se había criado con historias de las viejas costumbres, que había escuchado las leyendas susurradas alrededor de fogatas militares, reconoció la verdad en sus palabras. La magia de sangre era real. La magia más antigua, decían algunos. Del tipo anterior a los hechizos escritos y las runas cuidadosamente inscritas. La magia de la intención y el sacrificio, de los dones dados libremente y los lazos forjados en el espacio entre los latidos del corazón. Fue la magia que impulsó los mayores milagros de curación y las maldiciones más oscuras porque provenía de la vida misma. Y Elías acababa de realizar un ritual de magia de sangre sin siquiera darse cuenta. No lo sabía, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo que te estabas muriendo. No podía simplemente alejarme. La expresión de Sarapina se suavizó fraccionalmente, la intensidad depredadora se desvaneció lo suficiente como para revelar algo casi como maravilla debajo. No, ella estuvo de acuerdo. No pudiste porque no eres como otros humanos. Hay algo en ti, soldado, algo raro y precioso que tu especie ha sacado principalmente de sí mismos y de su prisa por construir muros y forjar armas. Todavía posees misericordia, verdadera misericordia, no del tipo performativo que se ofrece a cambio de capital político. Miraste a un enemigo y viste a una persona. Miró a un monstruo y le ofreció compasión. Ella se sentó completamente ahora, liberándolo de su agarre, aunque permaneció ahorcajada sobre su cintura. A la luz de la luna, con sus heridas casi curadas y su armadura captando el brillo plateado, parecía cada centímetro la princesa que decía ser, regia, peligrosa, hermosa de la misma manera que una espada desenvainada es hermosa, elegante y mortal en igual medida. Debería estar muerta, continuó, mirando sus manos como si las viera por primera vez. Fui emboscado por asesinos de la corte del invierno interminable. 3 de sus mejores cazadores equipados con armas diseñadas específicamente para matar mi linaje. Me envenenaron con esencia de belladana refinada a través de agua sin luna, llenaron mis venas con polvo de plata molido de reliquias benditas y desgarraron mi carne con cuchillas malditas que impedían la curación. Ella le devolvió la mirada y, por un momento, Elías no vio a una princesa vampiro, sino simplemente a una joven que había estado terriblemente cerca de la muerte. Tu sangre lo quemó todo, dijo Sarapina en voz baja. La sangre humana es corrosiva para los de mi especie, sí, pero para los tuyos. El tuyo era puro, no contaminado por el odio o la malicia, dado libremente con la intención genuina de sanar. No solo me devolvió la fuerza. Limpió los venenos, neutralizó la plata, cerró heridas que deberían haberme mantenido sangrando hasta que salió el sol y terminó lo que comenzó el asesino. Ella extendió la mano y colocó su mano sobre su corazón, sintiendo el latido constante debajo de su armadura maltrecha. No solo salvaste mi vida, soldado. Hiciste un milagro y los milagros tienen consecuencias. El vínculo, explicó Sarapina mientras lo ayudaba a sentarse, era más simple y complicado de lo que Elías podría haber imaginado. Por el lado simple, ella podía sentirlo ahora. Su ubicación, su estado emocional, el estado general de su salud. Todo estaba disponible para ella como un sentido extra que nunca antes había poseído. El vínculo funcionó en ambos sentidos, afirmó, aunque tomaría tiempo y práctica para que él aprendiera a usarlo al final. En este momento, era como alguien que de repente había adquirido la capacidad de ver el color, pero aún no tenía palabras para describir lo que estaba experimentando. En el lado complicado, el vínculo no se podía romper.
ni por la distancia, ni por el tiempo, ni por la muerte misma. Estaba entretejido en la esencia fundamental de quienes eran ambos. Una conexión que trascendió lo físico y se aventuró en el reino de lo espiritual. Tratar de romperlo sería como tratar de desatarte. Teóricamente concebible, prácticamente imposible y probablemente termine en desastre para todos los involucrados. ¿Entonces yo qué? Preguntó Elías, apoyado pesadamente en uno de los pilares antiguos. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido ahuecado y relleno de algodón. Tu sirviente, tu mascota. Mi consorte, Sarapina corrigió, y había una nota de algo casi defensivo en su voz. El vínculo que has creado es de iguales, no de amo y esclavo. Diste libremente, lo que significa que la magia te reconoce como alguien con suficiente voluntad y poder para estar a mi lado, no debajo de mí. Lo eres. Ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Eres mi compañera, mi ella se detuvo abruptamente, un leve rubor coloreó sus pálidas mejillas. Era una expresión sorprendentemente humana en su rostro inhumano. La palabra en mi idioma no se traduce bien. El equivalente más cercano sería cónyuge de batalla o unido a la sangre. Alguien que comparte mi fuerza y mis cargas. Alguien a quien tengo el honor de proteger tan ferozmente como ellos me han protegido a mí. Elías absorbió esto. Tratando de reconciliarlo con todo lo que sabía sobre la cultura vampírica, que ciertamente no era mucho más allá de que beben sangre, evitan la luz del sol y quieren matarnos a todos. Las sesiones informativas militares se centraron en tácticas y debilidades, no en matices culturales y antiguos rituales de unión. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Si tan solo me alejo. La expresión de Sarapina se quedó cuidadosamente en blanco. Pero Elías sintió algo a través del vínculo. Un destello de emoción tan intenso que le dolía el pecho. Miedo. No temerle, sino temer por él. El vínculo te haría retroceder, dijo ella. Quizás no de inmediato. Obviamente no, pero encontrarías razones para buscarme. Los sueños de mí plagarían tu sueño. Tus pensamientos se desviarían hacia mí en momentos extraños. La distancia entre nosotros se convertiría en un dolor físico que empeoraba con cada día que pasaba hasta volverse insoportable. Ella lo miró a los ojos y su expresión era grave. No tengo más opciones en esto que tú, soldado. Tu acto de compasión nos unió a los dos. Si te alejaras ahora y nunca regresaras, los dos nos volveríamos locos lentamente por la separación. He oído hablar de tales casos en las viejas historias. No terminan bien. Elías cerró los ojos, dejando que su cabeza descansara contra la fría piedra. Esto no podría estar pasando. Él era un soldado, no un como lo había llamado ella. Consorte ligada a la sangre. Él tenía responsabilidades. Un batallón para volver a asumir que alguno de ellos había sobrevivido. Órdenes a seguir. Una guerra por pelear. Una guerra contra vampiros. Contra gente como Sarapina. Esto es una locura, murmuró. Sí, Sarapina estuvo de acuerdo. Ella se movió para sentarse a su lado, casi tocándose los hombros. Pero la cordura está sobrevalorada en tiempos de guerra. Aprendí esa lección hace mucho tiempo. Se sentaron en silencio durante un rato. Dos seres de lados opuestos de un antiguo conflicto unidos por un momento de compasión en un bosque muerto. A su alrededor, las brasas continuaron su perezosa deriva por el aire, y la luna observó con su mirada antigua e indiferente. Finalmente, Elías habló. Mi nombre es Elias Thorne, capitán, batallón de segundos hijos, fuerzas fronterizas del norte. Tengo 26 años y he estado luchando en esta guerra durante 3 años. Y hasta hace una hora, habría jurado por mi vida que los vampiros eran monstruos irredimibles. Se volvió para mirarla, estudiando su perfil a la luz de la luna. Creo que acabas de complicarme la vida, princesa. Los labios de Sarapina se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Creo, respondió ella, que nos complicamos la vida el uno al otro. Y puedes llamarme Sarapina. Si vamos a estar atados por la eternidad, la formalidad parece excesiva. Eternidad, repitió Elías, probando el peso de la palabra.
Eso es mucho tiempo. Para ti, quizás. Para mí, ella se encogió de hombros con un hombro elegante. Ya he vivido más historia de la que te imaginas. ¿Cuáles son otras décadas en compañía de alguien interesante? Soy interesante. Diste tu sangre para salvar a un enemigo. Sarapina señaló. O eres interesante o estás suicidamente loco. Elijo creer que es lo primero. A pesar de todo, la pérdida de sangre, la crisis existencial, la agitación total de todo lo que creía entender sobre el mundo, Elías se encontró riendo. Fue un sonido corto y amargo, pero genuino, no obstante. Suicidamente loco, dijo. Definitivamente esa. Sarapina se volvió completamente hacia él y el mirarla a los ojos era algo que Elías no podía interpretar del todo. Gratitud quizás o curiosidad o algo más profundo y complicado que él no estaba listo para nombrar. Ven, dijo, poniéndose de pie con una gracia fluida que sugería que sus heridas ahora eran completamente superficiales. No podemos quedarnos aquí. Los asesinos que me atacaron pueden regresar con refuerzos, y no estás en condiciones de luchar. Conozco un lugar seguro, un santuario vinculado por antiguos tratados que honran nuestros pueblos. Podemos descansar allí, recuperar nuestras fuerzas y decidir qué viene después. Ella le extendió la mano, dedos pálidos extendidos en señal de invitación. Elías miró esa mano durante un largo momento, sabiendo que tomarla sería cruzar un umbral que no podría cruzar. Su antigua vida, ya destrozada por los acontecimientos de la noche, habría terminado oficialmente. Lo que viniera después sería un territorio inexplorado. Pero entonces, ¿no había cruzado ya ese umbral en el momento en que se arrodilló junto a un vampiro moribundo y ofreció su sangre? Él se acercó y le tomó la mano. Su agarre era frío y fuerte mientras lo ponía de pie, estabilizándolo cuando sus piernas se tambaleaban traicioneramente. Lidera el camino, dijo Elías. Mi consorte. La palabra se sintió extraña en su boca, cargada de implicaciones que apenas comenzaba a entender. Pero la sonrisa de respuesta de Sarapina, pequeña y sorprendida, y genuinamente complacida, hizo que algo cálido se desplegara en su pecho. El vínculo, tal vez, o tal vez solo el simple placer humano de hacer sonreír a alguien. De cualquier manera, cuando salieron del claro y se aventuraron más profundamente en el bosque muerto, Elías se encontró pensando que tal vez la locura suicida no era la peor base para una relación. Al menos nunca sería aburrido. El santuario al que Sarapina lo llevó estaba a 3 millas de profundidad en el bosque en una dirección que parecía existir en ángulo recto con la geografía normal. Elías no podría explicarlo mejor que eso. Caminaron a través de los árboles muertos, sin seguir ningún camino que él pudiera discernir, y el mundo pareció moverse a su alrededor de manera sutil. La luna cambió de posición demasiado rápido. Las sombras caían en ángulos imposibles. 2 veces estuvo seguro de que pasaron por el mismo pilar roto, pero Sarapina nunca dudó, nunca mostró ninguna señal de que estaban perdidos. Estamos caminando por los caminos oscuros, explicó cuando finalmente preguntó. Caminos que existen entre el mundo, ya sabes, y los lugares más profundos. Mi gente los construyó hace milenios, mucho antes de que los de su especie aprendieran a trabajar el metal. Solo aquellos de sangre noble pueden navegarlos con seguridad. ¿Y yo? Preguntó Elías, luchando por mantener el ritmo. Su fuerza volvía lentamente, pero aún sentía que lo habían sacado y colgado para secarlo. Ahora estás atado a alguien de sangre noble, dijo Sarapina, mirándolo con diversión. Los caminos te aceptarán como una extensión de mí, aunque no recomendaría tratar de caminarlo solo. Todavía no. Todavía no, repitió Elías, a diferencia de más adelante, cuando seré un experto en caminos vampíricos imposibles. Exacto. Ella pareció extrañar o ignorar por completo su sarcasmo. El bono le otorgará acceso a muchas cosas que antes estaban cerradas para su especie. Habilidades, percepciones, una vida útil significativamente extendida. Esa última parte hizo tropezar a Elías. ¿Qué? Sarapina se detuvo, volviéndose para mirarlo completamente. A la extraña luz de los caminos sombríos, sus rasgos parecían aún más inhumanos, demasiado perfectos, demasiado simétricos,
como una estatua tallada por alguien que entendía la belleza en teoría, pero que nunca la había visto del todo en la práctica. El vínculo va en ambos sentidos, dijo pacientemente. Me diste tu sangre, la esencia de tu vida. Al beberlo, al aceptar ese regalo, compartí mi naturaleza contigo. No te convertirás en vampiro. El ritual de transformación es mucho más complejo que una simple alimentación. Pero obtendrá algunas de nuestras fortalezas, mayor curación, sentidos mejorados y, sí, un proceso de envejecimiento dramáticamente más lento. Esa última parte hizo tropezar a Elías. ¿Qué? Sarapina se detuvo, volviéndose para mirarlo completamente. A la extraña luz de los caminos sombríos, sus rasgos parecían aún más inhumanos, demasiado perfectos, demasiado simétricos, como una estatua tallada por alguien que entendía la belleza en teoría, pero que nunca la había visto del todo en la práctica. El vínculo va en ambos sentidos, dijo pacientemente. Me diste tu sangre, la esencia de tu vida. Al beberlo, al aceptar ese regalo, compartí mi naturaleza contigo. No te convertirás en vampiro. El ritual de transformación es mucho más complejo que una simple alimentación, pero obtendrás algunas de nuestras fortalezas. Mayor curación, sentidos mejorados y, sí, un proceso de envejecimiento dramáticamente más lento. Ella se acercó, colocando su mano sobre su corazón nuevamente. Parecía que se estaba convirtiendo en un hábito. Puedes vivir durante siglos, Elias Thorne. El tiempo suficiente para arrepentirse de salvarme, tal vez. El tiempo suficiente para ver tu mundo cambiar de maneras que no puedes imaginar. El tiempo suficiente para comprender verdaderamente lo que significa la eternidad. Elías se quedó paralizado, procesando esta información. Siglos. Siempre había asumido que moriría joven. La mayoría de los soldados lo hicieron, especialmente en una guerra como esta. Había hecho las paces con eso. Había escrito cartas mentales de despedida a familiares que nunca volvería a ver. Había aceptado no dejar nada más que un nombre en un registro militar. Ahora, aparentemente tenía siglos. Creo que dijo lentamente que necesito sentarme. Ya casi llegamos. Sarapina le aseguró. Aguanta un poco más. Ella le tomó la mano. Cuando eso se volvió natural y lo empujó hacia adelante, el camino de la sombra se inclinó a su alrededor, la realidad ondulando como el agua, y luego salieron a un lugar completamente diferente. El santuario era una ruina. O más bien, había sido una ruina hace mucho tiempo, y ahora estaba en proceso de ser recuperada por algo que no era del todo natural y no era del todo mágico. Las paredes de piedra se elevaban a 30 pies de altura, cubiertas de musgo luminiscente que proporcionaba un suave brillo verde azulado. El techo estaba abierto al cielo. Pero el cielo visible a través de esa abertura no era el que habían dejado atrás. Este cielo era púrpura, salpicado de estrellas que eran demasiado grandes y brillantes, dispuestas en constelaciones que Elías no reconoció. Dentro de los muros crecía un jardín. No era una maraña salvaje de plantas, sino un espacio cuidadosamente cultivado, aunque no estaba claro de inmediato quién estaba cultivando. Los árboles con corteza plateada y hojas como cristales crecían en hileras ordenadas. Flores que parecían estar hechas de luz congelada se amontonaban en lechos de suelo luminoso. Un pequeño arroyo corría por el centro de todo, su agua clara como el vidrio y débilmente brillante. Bienvenida, dijo Sarapina, al santuario del crepúsculo eterno. Uno de los últimos terrenos neutrales, reconocido por todas las cortes y reinos. Aquí no se permite la violencia. Ninguna magia dañina puede funcionar dentro de estas paredes. Fue creado después de la Guerra de las Lunas Rotas, como un lugar donde los emisarios podían reunirse y negociar sin temor a la traición. Ella lo condujo hasta la orilla del arroyo, donde piedras lisas formaban una sala de estar natural. Elías se desplomó sobre uno agradecido, sus piernas finalmente cedieron. La piedra estaba tibia a pesar del aire frío, y en el momento en que se sentó, sintió un sutil pulso de energía fluir hacia él. No sanando exactamente, sino una especie de estabilización. Sus mareos retrocedieron. El dolor en sus heridas se volvió manejable. El santuario en sí mismo brinda ayuda a quienes ingresan, explicó Sarapina,
arrodillándose junto al arroyo para tomar agua en sus manos. Bebe. Te ayudará a restaurar lo que has perdido. Elías obedeció, demasiado cansado para cuestionar. El agua estaba fría y sabía débilmente a la luz de las estrellas, lo cual no tenía sentido, pero era la única descripción que su cerebro podía producir. Mientras tragaba, sintió que la fuerza volvía a fluir hacia sus extremidades y el calor volvía a sus extremidades. Sarapina lo vio beber con una expresión que podría haber sido de satisfacción. Cuando él se sació, ella se acomodó en una piedra frente a él, arreglándose con gracia inconsciente. Deberíamos descansar aquí por un día, dijo. Dale tiempo a tu cuerpo para que se adapte a los cambios que está haciendo el vínculo. Para mañana por la noche, estará lo suficientemente fuerte como para viajar adecuadamente y podemos discutir lo que viene después. ¿Qué viene después? Elías preguntó, secándose el agua de la boca. No puedo volver exactamente a mi batallón así. Siento llegar tarde. Me perdí y accidentalmente me uní por sangre con una princesa vampiro. Probablemente no saldrá bien en la sesión informativa. Las lamidas de Sarapina se contrajeron. No, me imagino que no. Tampoco puedo regresar a mi cancha sin explicar dónde he estado y cómo sobreviví. Aparecer con una consorte humana complicaría las cosas. Tu gente lo desaprobaría. Algunos intentarían matarte por principio, dijo Sarapina sin rodeos. Otros lo verían como una herramienta política útil y tratarían de manipular nuestro vínculo para sus propios fines. Aún otros verían nuestra conexión como una abominación y exigirían que la rompiera. Malditas consecuencias. Ella suspiró. Un gesto muy humano. Los quarks nocturnos no están unificados. Elías. Estamos tan fracturados y divididos en facciones como sus propios reinos. Quizás más. Algunos de nosotros queremos coexistir con la humanidad. Otros quieren subyugarte. Aún otros quieren aniquilarte por completo y reclamar el mundo de la superficie para nosotros mismos. ¿Y tú? Elías preguntó, ¿qué quieres? Sarapina permaneció callada durante un largo momento, contemplando el arroyo resplandeciente. Quiero, finalmente dijo, lo que siempre he querido, paz. No la paz de la victoria total donde un lado yace muerto y el otro triunfa, sino la paz genuina, la coexistencia, un mundo donde vampiros y humanos pueden vivir uno al lado del otro sin tratar constantemente de destruirse mutuamente. Ella lo miró, y sus ojos carmesí eran sinceros de una manera que hizo que Elías recuperara el aliento. He estado luchando por ese sueño durante 70 años, Elías. He argumentado ante los tribunales, he dirigido misiones diplomáticas, incluso he comandado ejércitos cuando ha sido necesario, siempre con el objetivo de encontrar un camino hacia la paz. Y he fracasado una y otra vez porque ninguno de los bandos realmente quiere dejar de pelear. Los humanos nos ven como monstruos. Los vampiros te ven como presa. El ciclo continúa, alimentado por el miedo y el odio de ambos lados. Se quedó de pie paseando hasta la orilla del arroyo, su reflejo ondeando en el agua resplandeciente. Y luego apareciste tú, dijo en voz baja. Un soldado humano que vio morir a un enemigo y eligió la compasión por encima de la venganza, que dio su sangre libremente para salvar una vida, no porque esperara recompensa o ganancia política, sino porque era lo correcto. Tú, Elias Thorne, eres la prueba de que mi sueño no es imposible. Que los humanos y los vampiros puedan verse unos a otros como personas en lugar de monstruos. Ella se volvió hacia él, y la intensidad de su mirada le hizo sentir como si estuviera mirando directamente a través de él, viendo todo el camino hasta su alma. Nuestro vínculo puede haber sido un accidente, dijo Sarapina. Pero elijo verlo como una oportunidad para mostrar a nuestros dos pueblos que la cooperación es posible, que somos más fuertes juntos que separados, que quizás, solo quizás, esta guerra interminable finalmente pueda terminar. Sus palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de posibilidades y peligros y en igual medida. Elías entendió lo que ella le proponía. No solo una relación personal, sino una declaración política. Prueba viviente de que la división entre sus especies no era insuperable. Era idealista, ingenuo, incluso el tipo de pensamiento que hizo que mataran a la gente en el mundo real.
Se dio cuenta de que era exactamente lo que quería creer. Ese es un bonito sueño, dijo en voz baja. Pero los sueños no detienen las espadas. No previenen emboscadas ni ponen fin a las guerras. Solo somos dos personas, Sarapina. ¿Qué posible diferencia podemos hacer? Ella sonrió entonces, una sonrisa real, feroz y llena de determinación. Empezamos de a poco. Sobrevivimos. Nos ayudamos los unos a los otros. Mostramos a cualquiera que esté dispuesto a buscar que la cooperación beneficia a ambas partes. Y luego, cuando somos lo suficientemente fuertes, presentamos nuestro caso a los que están en el poder. Nos convertimos en la prueba de que la paz es posible. Ella volvió a tenderle la mano, tal como lo había hecho en el claro. No será fácil, admitió. Sarapina. Nos opondrán todos los bandos, seremos perseguidos por extremistas que ven nuestro vínculo como una herejía, utilizados por políticos que nos ven como herramientas. Es muy posible que muramos tratando de cambiar un mundo que no quiere cambiar. Su sonrisa se ensanchó, mostrando colmillos. Pero morirá tratando de construir algo mejor. Y eso, creo, es más de lo que la mayoría puede decir. Entonces, ¿qué dices, Elias Thorne? ¿Lucharás a mi lado? No en la guerra que ya se está librando, sino en la guerra para poner fin a la guerra. Elías miró su mano, luego su rostro, luego las extrañas estrellas que rodaban sobre sus cabezas en un cielo imposible. Pensó en su antigua vida, el batallón, la lucha interminable, la lenta rutina hacia la muerte en un campo de batalla que apenas entendía. Pensó en el mundo que conocía, donde vampiros y humanos se mataban entre sí con regularidad mecánica, y nadie cuestionó si podría haber otra forma. Luego pensó en un momento en un bosque muerto cuando miró a un enemigo moribundo y eligió la compasión. Ese solo momento lo había cambiado todo. Había destrozado su vida y la había reconstruido en algo nuevo, extraño y aterrador. Pero también, estaba empezando a darse cuenta de algo con potencial, algo por lo que valía la pena luchar. Extendió la mano y tomó la mano de Sarapina, agarrándola con firmeza. Estoy dentro, dijo. Aunque, para que conste, creo que los dos estamos absolutamente locos. Bien, respondió Sarapina, poniéndolo de pie. La cordura está sobrevalorada. La locura es mucho más interesante. Y parado allí en un santuario fuera del tiempo, tomados de la mano con una princesa vampiro que casi lo mata hace una hora, Elías se rió. Risas genuinas de garganta profunda que resonaron en las paredes luminiscentes y se dispersaron en el cielo imposible de arriba. El mañana traería complicaciones, preguntas, decisiones difíciles y caminos peligrosos. Pero esta noche, por este momento, se permitió simplemente estar presente con lo absurdo y lo maravilloso de todo. Había dado su sangre para salvar a un enemigo. Y de alguna manera, imposiblemente, también lo había salvado a él. La casa segura era una estructura modesta para los estándares de los vampiros. Solo 3 habitaciones, decoración mínima, sin grandes declaraciones arquitectónicas, pero era segura, escondida en lo profundo de las montañas que marcaban la frontera entre los territorios humanos y nocturnos, protegida por encantamientos que la hacían invisible a la observación casual. Elías se paró junto a la ventana, mirando nevar sobre los picos, y se maravilló de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El vínculo se había manifestado plenamente ahora. Podía sentir a Sarapina incluso cuando ella no estaba presente. Actualmente, estaba en la sala principal, revisando mapas e informes de inteligencia que había recopilado de su red de contactos. La conexión era como un hilo cálido corriendo por su pecho, atándolo a su presencia. Cuando ella estaba complacida, él lo sintió como un suave resplandor. Cuando ella estaba frustrada, se manifestaba como una sutil tensión en sus hombros. Al principio había sido profundamente inquietante esta conciencia constante del estado emocional de otra persona, pero él se estaba adaptando, aprendiendo a distinguir sus sentimientos de los suyos, a apreciar la conexión sin dejar que abrumara su sentido de sí mismo. Y los beneficios, esos eran más difíciles de negar. Ahora era más fuerte. No es un vampiro fuerte, pero notablemente mejorado en comparación con su línea de base humana.
Podía correr durante horas sin cansarse, levantar pesas que lo hubieran tensado antes, recuperarse de lesiones en días en lugar de semanas. Sus sentidos también se habían agudizado. Podía escuchar conversaciones desde habitaciones distantes, rastrear los sentidos a través del aire, ver claramente en la oscuridad que antes lo habría cegado. Lo más inquietante de todo es que había dejado de envejecer. O más bien, su envejecimiento se había ralentizado a paso de tortuga. La pequeña cicatriz en su barbilla de un accidente de entrenamiento años atrás se había desvanecido casi por completo. Las líneas de risa alrededor de sus ojos se habían suavizado. Parecía, en todo caso, un poco más joven de lo que era antes del vínculo. Sarapina le había explicado que esto era normal, que su cuerpo se estaba adaptando para igualar el de ella, que eventualmente se asentaría en un estado de envejecimiento extremadamente lento que lo mantendría vital durante siglos. Siglos. Todavía no podía entender eso. Elías. La voz de Sarapene lo apartó de sus pensamientos. Se volvió y la encontró parada en la puerta, con una carta en la mano y una expresión en su rostro que había aprendido a reconocer como ira cuidadosamente controlada. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Da un tipo que involucra a nuestros dos pueblos tratando de matarnos. Ella entró en la habitación y le entregó la carta. Esto llegó por Raven hace una hora. Es de mi madre. La Corte de Caballeros Eternos me ha declarado pícaro por abandonar mi puesto y asociarme con el enemigo. Debo regresar inmediatamente para ser juzgado o ser perseguido como traidor. Elías sintió que se le hundía el estómago. Y también recibí esto. Ella produjo una segunda carta. Este con el sello de los militares humanos comando. Tu gente te ha declarado desertor y posible colaborador. Hay una recompensa por tu cabeza. Vivo si es posible, muerto si es necesario. Arrojó ambas cartas a una mesa cercana con disgusto. Entonces, comienza. La respuesta inevitable cuando alguien se atreve a salirse de los roles esperados. Somos enemigos, tú y yo, se supone que debemos matarnos, no trabajar juntos. La mera existencia de nuestro vínculo amenaza la narrativa en la que ambas partes han construido su poder. Elías recogió las cartas, escaneándolas rápidamente. El lenguaje era diferente, pero el mensaje era el mismo. Devolver, enviar o ser destruido. Tienen miedo, dijo, dejando las cartas. De lo que representamos, de la posibilidad de que quizás esta guerra no sea tan necesaria como le han estado diciendo a todo el mundo. El miedo conduce a la violencia, estuvo de acuerdo Sarapina. Enviarán cazadores, equipos de ataque humanos, asesinos de vampiros. No pararán hasta que estemos muertos o capturados. Ella se acercó a la ventana, de pie junto a él, con los hombros tocándose. El contacto envió un pulso de calidez a través del vínculo. Consuelo, solidaridad, determinación. No volveré, dijo en voz baja. No romperé nuestro vínculo ni fingiré que no existe solo para que se sientan cómodos. Quise decir lo que dije en el santuario. Quiero construir algo mejor contigo. Elías la miró. Realmente la miré. En los 2 meses transcurridos desde su unión, él la había llegado a conocer como algo más que una princesa vampiro. Era brillante, decidida, ocasionalmente despiadada cuando era necesario, pero nunca cruel. Ella tenía un sentido del humor seco que lo tomaba desprevenido en momentos inesperados. Ella era terrible cocinando. No es que los vampiros necesitaran cocinar, pero son excelentes en estrategia. Ella podría ser imperiosa y exigente en un momento y luego sorprendentemente vulnerable al siguiente. Se había dado cuenta con cierta consternación de que ella se estaba convirtiendo rápidamente en la persona más importante de su vida. Tampoco volveré, dijo. Dejé de ser soldado para su guerra en el momento en que te salvé. Ahora soy un soldado para los nuestros. Sarapina sonrió, aunque había tristeza en ella. Entonces corremos, dijo. Nos mantenemos por delante de los cazadores. Continuamos construyendo nuestra red, reuniendo evidencia, haciendo contactos con aquellos de ambos lados que podrían simpatizar con nuestra causa. Y cuando somos lo suficientemente fuertes, cuando tenemos suficientes pruebas y apoyo, hacemos nuestro movimiento. Elías terminó. Presentamos nuestro caso.
Los obligamos a ver que la cooperación es posible. Exacto. Ella se volvió para mirarlo completamente, tomando ambas manos de él entre las suyas. Va a ser peligroso, Elías. Más peligroso que cualquier cosa que hayas enfrentado antes. Seremos fugitivos perseguidos por todos. Habrá momentos en los que desearás nunca haberte arrodillado a mi lado en ese bosque. Tal vez, admitió Elías, pero aún así tomaría la misma decisión. Porque la alternativa, volver a la matanza interminable, la guerra sin sentido, el ciclo del odio, eso es peor que cualquier peligro que podamos enfrentar. Él apretó sus manos, sintiendo el pulso del vínculo entre ellos, más fuerte ahora de lo que había sido al principio, reforzado por las experiencias compartidas y la creciente confianza. Estamos juntos en esto, dijo. Lo que venga. Socios, iguales, consortes. Las últimas palabras aún se sintieron extrañas, pero menos que antes. Se estaba volviendo familiar, como un nuevo nombre que lentamente se estaba volviendo propio. La expresión de Sarapina se suavizó y, por un momento, no parecía una princesa, un vampiro o un guerrero, sino simplemente una joven que había encontrado algo inesperado y precioso en la oscuridad. Juntos, estuvo de acuerdo. Luego ella lo abrazó, apoyando la cabeza contra su hombro. A través del vínculo, Elías sintió un complejo torbellino de emociones, gratitud, determinación, afecto y, debajo de todo, un feroz instinto protector que reflejaba exactamente sus propios sentimientos. Permanecieron así durante un largo momento. Dos seres de lados opuestos de una antigua guerra, aferrándose el uno al otro mientras el mundo exterior se preparaba para separarlos. Pero antes se habían enfrentado a probabilidades imposibles. Habían sobrevivido contra toda lógica y razón. También sobrevivirían a esto porque tenían algo que sus enemigos no tenían, un vínculo forjado en la compasión, fortalecido por la confianza, fortalecido por la simple creencia radical de que tenía que haber una manera mejor.